Cuenta pública del Hospital San Agustín de la Ligua sobre la gestión del año 2020. Por la doctora Francisca Zapata, directora del Hospital San Agustín de la Ligua. Cada año, las instituciones públicas deben rendir las gestiones realizadas durante el año que precede. Esto se realiza a través de los procesos de las cuentas públicas participativas, las cuales se inicia con la elaboración de un documento base de esta rendición de las cuentas. Y posterior se realiza una presentación donde se destacan los factores más relevantes sobre la gestión del año precedente, incluyendo información sobre planes, programas y la ejecución presupuestaria. Este año, ante la situación sanitaria de emergencia mundial producto del COVID-19, se genera un desafío en cuanto a la utilización de las herramientas tecnológicas. Sin embargo, estamos convencidos que es altamente relevante mantener la participación con nuestra población. El Hospital San Agustín de la Ligua es un hospital de baja complejidad y es parte de la red de salud del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, la cual está conformado por 11 hospitales, 83 establecimientos de atención pública, un SAC y 7 SAPUS. Dentro de los 11 hospitales, 8 corresponden a baja complejidad, siendo el Hospital de la Ligua uno de ellos. Nuestros hospitales de referencia de alta complejidad corresponden al Hospital San Agustín de Quillota y al Hospital Gustavo Fricke. Acá tenemos un mapa donde podemos ver el sector y la comuna a la cual pertenece el Hospital San Agustín de la Ligua, quien está en estrecha relación con el Hospital de Petorca y el Hospital de Cabildo. Como pueden observar, es un terreno extenso, el cual cubre, que va desde costa hasta el interior. Quiero presentar el equipo directivo del Hospital San Agustín de la Ligua, el año 2020, con su subdirector administrativo, Juan Pablo Olmos, su subdirector médico, el doctor Alejandro Cádiz, nuestra subdirectora de gestión del cuidado, la enfermera universitaria Murin Peralta, y nuestra jefa de recursos humanos, la señora Rosa Fernández. Es un equipo que trabaja 24/7 y el cual ha tenido que también enfrentar todas las complicaciones que se generaron durante esta pandemia. Por supuesto, destacar también el trabajo de nuestros administrativos, de la oficina de parte, de la Secretaría de Dirección. Por supuesto, en ellos representar un saludo a toda nuestra comunidad hospitalaria, a todos nuestros funcionarios que durante este periodo complejo estuvieron absolutamente en la primera línea. A ellos va dirigido todos los reconocimientos y todos los agradecimientos por mantener toda esta disposición y el compromiso hacia nuestros usuarios, inclusive poniendo en riesgo sus vidas y sus familias. Eso es algo que nosotros no podemos dejar de destacar. Nuestra población beneficiaria del Hospital San Agustín de la Ligua corresponde a la totalidad de la provincia de Petorca. Si bien, por supuesto, está el Hospital de Petorca y el Hospital de Cabildo que tienen sus poblaciones asignadas, muchas oportunidades también debemos, a través de las consultas diferentes que nosotros prestamos en nuestro hospital, dar cobertura a toda nuestra población FONASA, y corresponde a 62.044 beneficiarios, según información entregada por FONASA. La cartera de prestaciones del Hospital San Agustín de la Ligua cuenta con una atención abierta que está constituida por un consultorio de especialidades, con médicos especialistas de medicina interna, traumatología, pediatría, anestesista, ginecología, cirugía. También contamos con un servicio de especialidades odontológicas, un polo de desarrollo dentro de la red, dentro de los cuales las especialidades que contamos está periodoncia, odontopediatría, rehabilitación oral, endodoncia, implantología y cirugía maxilofacial. También contamos con servicios de atención cerrada, en el cual se encuentra el servicio de maternidad, de pediatría y de medicina.
El Hospital de la Ligua cuenta con un servicio de urgencia 24 horas al día, todos los días del año, y servicios de apoyo como radiología, endoscopía, farmacia, laboratorio, pabellones, rehabilitación, informática, lavandería, central de alimentación, servicios generales y un gran equipo administrativo. Acá podemos ver algunas de las dependencias de nuestro hospital. En relación a la dotación de camas, el Hospital de la Ligua cuenta con un total de 59 camas básicas, de las cuales 30 pertenecen al servicio de medicina, 12 al servicio de maternidad, 11 a pediatría y 6 destinados al servicio médico-quirúrgico. En cuanto a nuestros indicadores hospitalarios, tenemos un promedio de índice ocupacional del 2020 de 37.1, que en comparación con el 2019 se ve disminuido. Lo mismo pasa con el promedio de días de estadía, está un poco menor a años anteriores, y en el promedio de egreso también podemos observar una disminución a un 95.5 en relación a los 129.4 del año 2019. Todo esto, por supuesto, muy afectado por toda esta época de pandemia que nos ha tocado vivir. En cuanto a los equipos de trabajo, la dotación efectiva del año 2020 correspondió a 243 funcionarios, distribuidos, y se pueden evidenciar en la gráfica, entre profesionales, técnicos, administrativos, auxiliares, médicos generales de zona, médicos especialistas, médicos en beca, odontólogos y químicos farmacéuticos. Acá tenemos el desglose por estamento y por ley. En cuanto a los honorarios, la verdad que a partir del año 2020 el Hospital de la Ligua no tiene honorarios a su cargo de su propia dotación. Sin embargo, producto de la pandemia, se contrataron honorarios de refuerzo que correspondieron a 17 en total, divididos entre profesionales, técnicos y auxiliares, tal como muestra el cuadro. Acá podemos observar la dotación efectiva durante los últimos 3 años, con sus variaciones a través de estos 3 años. En relación a la gestión financiera de nuestro hospital, el presupuesto asignado durante el 2020 correspondió a 6.694 millones de pesos aproximadamente. Se puede observar en el cuadro un incremento en el presupuesto asignado desde el año 2010 al 2020, de que esto también va asociado al aumento de la canasta de prestaciones en nuestro establecimiento. Con estos presupuestos, con estos aumentos se permitieron efectuar remodelaciones, adquisición de equipamiento, contratación de personal y bienes de consumo que son necesarios para nuestro hospital. En cuanto a los ingresos percibidos totales, los ingresos presupuestarios, en el caso de nuestro hospital, provienen casi de un 96% de las transferencias a nivel central. Son entre un 3 y un 4% a ingresos por ventanillas de recaudaciones, por copagos de beneficiarios FONASA, convenios, seguros, etc. Además de la recuperación de subsidios por licencias médicas de nuestros funcionarios. En cuanto a los ingresos propios percibidos, que correspondería a la gestión local por cobro de pacientes por atenciones médicas entregadas, tanto en las que tienen que ver por licencias médicas, por recuperación de subsidios y de deudas de años anteriores. Podemos observar también con mayor claridad en este gráfico, y aquí están las cifras asociadas que también vemos una leve disminución en algunos y otros un poquito más mayores. En cuanto a los gastos devengados, que corresponden a los gastos necesarios para el funcionamiento de nuestro hospital, la mayor parte de nuestros gastos está en remuneraciones, con sobre un 75%,
En resto, en bienes y servicios de consumo, 20%, y un menor valor en relación a lo que es inversión. Y pago de deudas anteriores y ayudas sociales, que son los seguros por accidente médico. Ha sido bastante lineal en realidad el comportamiento, más que nada variado por los reajustes y la variación del IPC. En cuanto a las inversiones del 2020, el monto total fue de 47 millones, 48 más o menos, distribuido en un 2,5% en mobiliario, 11,7% en máquinas y equipos de oficina, 77,3% en equipos para la producción y 4,2% en otras inversiones. Ahí vemos, se adquirieron breyer, sistemas de ventilación, muy acorde hoy en día con el COVID y las medidas que están implementadas para ambiente seguro, los relojes de control que se tuvo que comprar este año nuevos, más modernos, refrigeradores, motores de endodoncia, monitores de signos vitales, balanza, multiparámetros, medidores y centros de detección de temperatura y desinfección que se colocaron para el ingreso de los funcionarios y también para nuestros usuarios, por supuesto. También es importante destacar que por los proyectos MEL, que son mejoramiento del entorno laboral, se adquirió un sistema de climatizadores que se ubicaron en la multisala y centro de extensión y que son una mejora importante en estas unidades para desarrollo de las actividades que se realizan ahí. Aquí tenemos la distribución de los gastos por COVID. Está distribuido entre arriendo de vehículos, mantenimiento, reparaciones, útiles de aseo, materiales quirúrgicos y todo lo que podemos evidenciar ahí. En cuanto a la gestión clínica, bueno, tenemos atención cerrada, como conversamos anteriormente, el servicio de medicina, con una dotación de 6 enfermeros, modalidad cuarto turno, 18 internos en tercer turno. Una de las unidades que se vio tremendamente afectada por esta situación de la pandemia, para poder dar respuesta a la demanda de las camas respiratorias, se convirtieron en salas básicas, en salas COVID, que tenían que cumplir con ciertos estándares para la seguridad de ellos. Esto disminuyó considerablemente la disposición de las camas y llevó a un menor ingreso de pacientes, una caída cerca de un 20% del número de ingresos hospitalarios. Si bien tratamos de compensar un poco esto con habilitar camas para no respiratorio en las unidades de pediatría y de mater, aún así fue complejo poderla subir. También es importante destacar que en nuestro hospital fuimos referentes en lo que era hospitalización de los pacientes COVID-19, sigue siéndolo, siempre y cuando cumplen estos pacientes con nuestros criterios de resolutividad. Así que está todo muy estandarizado en ese sentido. Acá podemos ver los indicadores hospitalarios del servicio de medicina, con una disminución importante el año 2020 de su índice ocupacional en un 54%. Este indicador, bueno, podemos observar también el promedio de día de estadía, un poco el anterior ya lo explicamos, que se ve no mayores cambios, no son grandes cambios, pero sí hay que considerar que si bien disminuyó la ocupación, son pacientes más complejos de tratar. 7 a 10 días más o menos un paciente COVID es el que requiere estar hospitalizado. Por tanto, esto también afectó un poco este número. Además, tenemos que considerar que octubre en adelante se reactivaron el número de pacientes hospitalizados con patologías no respiratorias, como pie diabético, trastorno psiquiátrico, patologías crónicas descompensadas, que también requieren más tiempo. En cuanto a los egresos, también se vio disminuido, que bueno, va en directa relación también con los ingresos que se realizaron y que claramente fueron disminuidos. Importante destacar que en esta unidad se realizaron constantemente, así como en todas las unidades del hospital, capacitaciones, bueno, en este caso puntualmente de la unidad de rehabilitación, además a los TENS y enfermeras con protocolos de manejo de pacientes COVID,
por lo cual se reguló y estandarizó el tratamiento de este tipo de pacientes en nuestro hospital. Acá vemos el gráfico donde se nota la disminución del índice ocupacional por las causas que ya hemos descrito. Promedio número de egresos también que se vio disminuido, mermado. Se realizaron mejoras de la infraestructura. Pudimos cambiar completo el piso de todo lo que es el servicio de medicina y también se pintaron sus paredes. Por lo tanto, hubo una mejora importante. También se implementaron mejoras, habilitación de salas exclusivas para pacientes COVID-19 con sus baños, sus distanciamientos y tremendamente protocolarizado. Se adquirieron extractores de aire. Se pudo concretar el proyecto de la chata, también monitores multiparámetros que se adquirieron. Otro servicio de nuestra atención cerrada es el servicio de maternidad. El servicio de maternidad también se vio enfrentado a grandes cambios producto de esta pandemia. La capacidad de nuestros equipos de reinventarse es algo que tenemos que absolutamente destacar, la buena disposición de nuestros funcionarios. Este servicio cuenta con un médico jefe del servicio, con un subrogante, con la matrona coordinadora y 4 matronas en rotación de cuarto turno, 6 TENS en rotación de tercer turno y un auxiliar de servicio. Dentro de las reestructuraciones que tuvo que realizar el servicio de maternidad, estuvo el habilitar la sala de preparto como parto para pacientes COVID. Y de las 2 salas de maternidad, una fue facilitar el servicio de medicina para la hospitalización de pacientes no COVID. Por supuesto, mujeres y que cumplieran un criterio adecuado. Acá tenemos la sala de parto, que es la normal y que se mantiene como no COVID, y el box de urgencia de preparto que lo habilitaron para la atención de partos de COVID, de pacientes COVID. Dentro de las patologías frecuentes que podemos encontrar en los pacientes hospitalizados está parto, puerperio, sospecha de síndrome hipertensivo, diabetes, gestacional y gestacional, aborto, pielonefritis, para su tratamiento endovenoso y otros casos excepcionales. Otros indicadores hospitalarios, también podemos observar que el índice ocupacional del servicio disminuyó. Esto considerablemente afectado por nuestra pandemia, quien disminuyó la atención también de usuarias de urgencia o derivadas de los pacientes de APS, por lo tanto, hubieron menos ingresos hospitalarios. También, por supuesto, la disminución de 6 camas básicas que fueron destinadas para el servicio de medicina para poder apoyar. En cuanto a promedio de estadía, el promedio de estadía se observa un leve aumento. En cuanto a la disminución de los egresos, bueno, van absolutamente de la mano también con, y bueno, explicado un poco por las mismas causales de la disminución de los ingresos. En cuanto a la cantidad de partos se mantuvo en 55 en relación al año 2019 y al año 2020. También podemos observar que gran parte de los partos que se realizan en nuestro hospital son de migrantes, sin embargo se observó una leve disminución en el año 2020. Otro dato importante a considerar es los traslados que se realizaron. Hay que recordar que el Hospital San Agustín de la Ligua es un hospital de baja complejidad, por lo tanto hay patologías del embarazo, tampoco contamos con analgesia durante el embarazo y eso debe ser trasladado a hospitales de mayor resolutividad. Como podemos ver, la cantidad de traslados es alto. En 2019 fueron 275, y una leve disminución en el 2020, probablemente utilizada por las razones que ya hemos hablado. También hay que considerar que el año 2020, considerando estas nuevas circunstancias, nos llevó a tomar la decisión para poder tener más disposición de camas, el cerrar el servicio de pediatría
manteniéndose las atenciones ambulatorias en el tiempo que se pudieron mantener, y cosas más complejas que requirieron traslado, pero muy bajos en realidad. También contamos con un servicio de urgencia. El servicio de urgencia es importante destacar que es una urgencia mixta, es decir, que atiende tanto consultas ginecobstétricas, pediátricas, traumatológicas, adultos mayores por igual. Y que en realidad el criterio que se utiliza para atender tiene que ver con la categorización, es decir, por la patología que tiene el paciente y las condiciones que lo pueden agravar. ¿Ya? Esta categorización la realiza un enfermero, nuestro enfermero que está de turno, y el TENS. Cubre la demanda de las comunas de Larigua, Zapallar, Papúa y alrededores, 14 centros, es el único centro de urgencia que está funcionando las 24 horas, por lo tanto, vamos a hacer derivación de todos. Y cuando nosotros requerimos ya otro nivel de resolución, los hospitales que son referencia para nosotros, el Hospital de Quillota, para evaluación de medicina interna, pediatría, ginecología, cirugía adulta, traumatología según disponibilidad, y el Hospital Gustavo Fricke, para evaluaciones por cirugía infantil y traumatológicas adultas e infantiles. Funcionamiento de nuestro servicio de urgencia en la pandemia, el cual fue uno de los servicios más demandados, claramente, un eje importantísimo dentro de nuestra pandemia, implicó la movilización de recursos humanos y adaptación de espacios físicos de otras unidades para poder en una primera instancia separar las urgencias físicamente. Ahí es donde nosotros, en conjunto con las jefaturas, se dispuso un área del policlínico para poder hacer la atención de los pacientes de urgencia no respiratoria, con sospechas no respiratorias, y nuestra tradicional dependencia de urgencia se dispuso para pacientes COVID o sospechosos de COVID. Esos fueron los primeros lineamientos que tuvimos. Sin embargo, bueno, para poder hacer este sistema se generó un pre-triage donde los pacientes eran destinados según la patología a la cual venían. Posteriormente, y principalmente porque se comenzó a reanudar las atenciones ambulatorias, que en un tiempo se suspendieron, por indicaciones, por supuesto, ministeriales, y fue la línea de trabajo, nuevamente ya tuvimos que volver a retomar las atenciones ambulatorias y se debieron unir las urgencias en solo una dependencia. Sin embargo, es importante, muy importante, mantener y que nuestros usuarios tengan la tranquilidad que esta reapertura de esta unión, entre comillas, física, no implica que no haya una diferenciación. O sea, ciertamente los protocolos se mantienen igual y las medidas para que los flujos sean diferenciados en cuanto a las consultas, ¿ya? Por lo mismo también hay salas de espera diferenciadas. En cuanto al total de consultas, es importante observar que hay una clara disminución de 42 casi hasta la mitad, 25 más o menos, por supuesto. Una baja de las consultas en generales. Sin embargo, de todas esas consultas, el 93.5% tuvo atención, versus el 94.5% del año anterior. En realidad solo una disminución de un 1%, y es un alto porcentaje el que pudo mantenerse atendido. En cuanto al porcentaje de consultas según la categorización, en relación al 2009 y 2020, podemos observar un símil en cuanto al porcentaje, unas leves variaciones y unos leves aumentos, principalmente las consultas C2. Sigue siendo un porcentaje alto las consultas C5, que son las que podrían ser resueltas un poco en lo que es atención primaria, o pueden ser un poco más diferidas, versus C1, C2, C3, que son ya consultas tiempo dependiente y que tienen prioridad para ser atendidas. En cuanto al número de consultas al día, durante el año 2020, podemos observar que en marzo 2018, coincidente con la llegada del COVID a nuestro país,
Se observó una disminución importante de las consultas y un aumento considerable también, que podemos ver aquí de la semana epidemiológica, de los casos COVID confirmados o sospecha de COVID que acudieron a nuestro establecimiento de urgencia. Tendencia que va en aumento en estas últimas semanas. También podemos observar, ¿cierto?, un aumento de consultas no pertinentes en el servicio de urgencia que pudiera estar influido ciertamente por un tiempo en el cual la atención primaria disminuyó gran parte de sus atenciones. También puede afectar un poco la información de los usuarios hacia dónde deben acudir en caso de su consulta. Pero es entendible un poco por las razones ya conversadas. También es muy importante observar la disminución considerable de lo que fueron las consultas pediátricas. Esto también va muy en relación, ya que a las medidas que se tomaron en la pandemia estuvo la disminución o casi nula circulación de otros virus respiratorios. Por lo tanto, la campaña de invierno no se vio mucho reflejada como años anteriores. Aquí influyó también el cierre de los colegios, las salas cunas, los jardines, y todas estas medidas hubo una clara disminución de las consultas pediátricas. En cuanto a los tiempos de espera, los pacientes de gravedad, que son C1, C2, son pacientes que no tienen espera, o sea, son atenciones inmediatas, si bien puede, al sacar los informes por tracker, observar 20 minutos que puede generarse, principalmente es por un registro diferido. Sin embargo, las atenciones de las otras categorías, C4, C5, generalmente en promedio bordean 65 minutos. Claramente eso se puede ver afectado, y se ha visto afectado, por casos complejos, cuando hay reanimaciones, o cuando hay pacientes más complicados, que implican, por supuesto, unas demoras y unas esperas mucho mayores. En cuanto a las consultas en relación al horario, se mantiene un poco la tendencia. El mayor número de consultas es diurnos, una disminución en el horario nocturno, pero también hay que considerar que en horario nocturno hemos estado gran cantidad de esta época bajo toques de queda y cuarentenas como tal, y eso también influye ciertamente estos indicadores. En relación a los traslados, es importante destacar que solamente el 6% de nuestras atenciones totales, que corresponden a 1.464 pacientes, fueron trasladados a otros recintos hospitalarios para evaluaciones más complejas, ¿ya? Casi el 84% de nuestros pacientes atendidos fueron derivados a su domicilio. Y bueno, el desglose de los otros lugares donde son trasladados. En cuanto a los traslados realizados por patología, que es tremendamente importante, podemos observar que las principales causas de traslado son las digestivas, traumatológicas, neurológicas, respiratorias en esta primera parte, pero debemos destacar, y por eso no hay registros anteriores, que en relación a los traslados por causas ginecobstétricas son un gran volumen, pasan a ser la segunda causal principal por las cuales se realizan los traslados en nuestros hospitales. Pero años anteriores este número no había sido incluido en los traslados y era necesario para poder evidenciarlo. En cuanto a las reanimaciones, hubo un total de 196, 6 más del año pasado. Sin embargo, hay que considerar que, viendo que fueron menos los pacientes que ingresaron, no fueron tan pocos porcentualmente los pacientes que requirieron las reanimaciones. Bueno,
También contamos en nuestro hospital con la estrategia del Hospital Amigo, que impulsa la participación familiar con la persona hospitalizada. Establece medidas orientadas un poco a mantener la acogida y la información. Durante el periodo de pandemia se dispusieron medidas en las cuales la información se entregaba vía telefónica para evitar sobreexposición de los familiares en nuestras dependencias. Bueno, por supuesto, las excepciones cuando hay pacientes que están en fases terminales, con medidas conservadoras o requieren de algún familiar para que pueda apoyarlos y hacer compañía. Un gran trabajo que se realiza a diario por nuestros equipos. En cuanto a la atención abierta, como habíamos destacado, contamos con un consultorio adosado de especialidades médicas, en el cual podemos observar los profesionales que conforman nuestro CAE, enfermeras, TENS, kinesiólogos, matronas, psicólogos, traumatólogos, y podemos observar un aumento de personal. Esto se debe a que en octubre se unió a nosotros un traumatólogo más, por lo tanto, contamos con 2 traumatólogos. Y bueno, este año 2020 no contamos con urólogo, ya que renunció el médico, y bueno, por esta época de la pandemia se ha pospuesto un poco su reincorporación. Acá podemos ver las dependencias del CAE. Tremendamente importante las cifras, claramente este año hubo una disminución en cuanto a las consultas médicas totales de 2020. Esto se explica claramente por nuestra época de pandemia, que disminuye cerca de un 50% las atenciones que se realizaron en el consultorio. Ya a partir de agosto aproximadamente se volvió a reincorporar las atenciones. También es importante entender que los tiempos que se realizan ahora las atenciones son más largos, son más diferidos, para cumplir con los protocolos que corresponden y evitar también aglomeración de nuestros usuarios. Claro, es un factor importante a mantener. En cuanto al número de atenciones por especialidad, bueno, todas, como conversamos anteriormente, hay disminución de las atenciones. Las que se vieron un poco más afectadas, o sea, ginecología, cirugía en general, bueno, urología porque no contamos con el especialista, y muy en relación a los temas que ya habíamos conversado. En cuanto a los exámenes de laboratorio solicitados, se ve un aumento en relación a años anteriores, esto ya que hay aumento de procedimientos y solicitudes que realizan los especialistas, y también por las solicitudes hospitalarias de la unidad de urgencia y de las atenciones cerradas. En el caso de la radiografía, se observa una disminución de los históricos anteriores, también en relación a que se priorizaron atenciones. En el caso de la ecografía, podemos observar un aumento de las ecografías obstétricas, eso principalmente, ya que hay más horas de ginecólogo y por los exámenes preventivos para los pacientes embarazados. En cuanto a la clínica de tratamiento, podemos observar que durante el 2020 también una baja de las atenciones, esto por lo que comentábamos al principio del tema de la urgencia, ya que fue el sector que fue habilitado para poder hacer las urgencias, las atenciones de las urgencias no respiratorias. Y ya octubre, septiembre, se ve un pequeño aumento. Está todos los procedimientos que se realizan, administración de medicamentos, tomas de muestras, exámenes, curaciones simples y electrocardiograma. Acá está el equipo, podemos reconocer. También contamos con una bodega de vacunas, que en realidad somos bodega, y se prestan las vacunas necesarias a los servicios de maternidad, servicio de urgencia, y se habilita también para las vacunas que se utilizan en las campañas de influenza de los funcionarios.
Contamos también con un policlínico de infecciones de transmisión sexual, donde está orientado a la atención de pacientes con sospecha de diagnóstico de infecciones de transmisión sexual para su seguimiento, tratamiento y derivación oportuna, ya sea aquí Quillota o al Hospital Friki. Se atendieron 194 personas, de las cuales 144 correspondieron a ingresos. Además, se realizan en esta unidad los seguimientos de pacientes víctimas de violencia sexual y controles de población que ejercen el comercio sexual. Contamos también con un policlínico de especialidades odontológicas. Como ya dijimos, las especialidades están nombradas. Acá tenemos dependencia. Este es un servicio que se vio tremendamente afectado también por la pandemia, un servicio donde se genera mucho aerosol, que son muy complejos en la transmisión, por lo tanto, también tuvieron que tomarse medidas adecuadas. Se separaron físicamente los box, quedando todos independientes, se instalaron sistemas de extracción de aire, para que no afectara lo que era la atención. Sin embargo, se vio muy afectado también. Acá tenemos el equipo pabellón, esta fotografía fue previa a la pandemia, por eso están los funcionarios sin mascarilla. En comparación a las atenciones por especialidad, hay que destacar, sí, que tuvimos un aumento de las consultas de urgencia, principalmente porque eso es algo que no se dejó de atender. Sin embargo, también hubo una época importante en la cual hubo que tener las atenciones odontológicas. Acá podemos ver el comparativo del año 2018, 19 y 20, ciertamente hay una disminución más de la mitad. Sin embargo, hoy con las nuevas medidas que tomamos, ya podríamos estar retomando las atenciones de una manera muy similar a las que teníamos pre-pandemia. Gracias al trabajo, por supuesto, de la unidad completa de dental. Contamos con un servicio de rehabilitación kinesiológica que, dentro de sus prestaciones, está la rehabilitación musculoesquelética, neurorehabilitación, rehabilitación de quemados, amputados, ayudas técnicas, capacitación docencia, rehabilitación respiratoria, solo los servicios de hospitalización, eso es importante, y el servicio de urgencia. Acá podemos ver un poco la infraestructura. Contamos con un box de evaluación y procedimiento de fisioterapia, zonas de gimnasio, administrativa, box de fisioterapia, box turbión, un box de psicólogo que también está incluido dentro de este equipo. También este servicio se vio afectado principalmente porque un espacio físico fue convertido en urgencia no COVID para poder diferenciar estos dos flujos de manera física, como lo conversaba anteriormente. El equipo tuvo toda la disposición para que hacia afuera, entendiendo que somos un todo. Por lo tanto, se diseñaron horarios diferidos y, bueno, hubo un gran trabajo por parte del equipo de rehabilitación en cuanto a díptico informativo, rehabilitación ambulatoria, desarrollo de ellos en cuanto a capacitación para poder entregar los mejores conocimientos para nuestros usuarios. Bueno, podemos observar que a partir de en este resumen de ingresos de rehabilitación en la atención cerrada y abierta, a partir de la tercera semana, que es cuando se realiza el cierre transitorio de estas atenciones ambulatorias, los pacientes fueron evaluados, muchos por los kinesiólogos en su domicilio. Por lo tanto, hubo ahí un trabajo importante en domicilio. Se observa en el cuarto trimestre un alza, ya en lo que tiene que ver el servicio de rehabilitación, empieza progresivamente a dar su atención. En cuanto a los ingresos realizados en ambas modalidades, bueno, hubo un incremento de un 21%, en la parte hospitalaria, principalmente por el impacto de las pandemias y las medidas que se toman en el marco de la atención ambulatoria. Acá tenemos un gráfico que evidencia los ingresos del servicio de rehabilitación, que se ven disminuidos claramente. Acá tenemos las sesiones presenciales, que también se vieron muy afectadas. Sin embargo,
se realizaron otras modalidades que tuvieron un impacto importante. En el área de la psicología, que cuenta este servicio, disminuyó la evaluación inicial, sin embargo, se puede ver que hay mucho aumento considerable en lo que tiene que ver las sesiones de atención abierta. Hay que considerar que estos pacientes de rehabilitación no todos requieren un apoyo psicológico, sino que algunos puntuales, y producto de esta pandemia, muchos de ellos requirieron más sesiones para poder sobrellevar. Una estrategia de reforzamiento importante de la atención cerrada, reconversión de horas, lo cual aumentó en un 28% prácticamente las atenciones que se realizaron de manera cerrada en el 2019. La mayoría en relación hospitalaria con pacientes COVID o con sospecha de COVID, con un gran aumento en el tercer trimestre, se puede evidenciar ahí en el gráfico. También es importante destacar que el 56% de los pacientes con enfermedad respiratoria requirió e ingresó a rehabilitación con alguna observación de COVID o COVID-19. Y el pic claramente estuvo en el tercer trimestre, donde casi el 90% de estos ingresos fue por esta enfermedad. También se implementó la rehabilitación domiciliaria y remota, esto ya que hay una estrategia de rehabilitación domiciliaria con apoyo de kinesiólogos del equipo de hospitalización domiciliaria, que fue una estrategia de refuerzo, y consistía un poco en la ejecución de las actividades a distancia, en la residencia de los pacientes, y que tuvieran, por supuesto, un móvil que pudieran hacerlo. Estamos hablando de casi 124 atenciones que se dieran, con evaluaciones iniciales y sesiones domiciliarias. Es una atención que viene reforzada desde el Ministerio con la disposición de nuestros equipos para poderlo hacer. También otra estrategia que se implementó y que fue tremendamente importante es la atención remota, a través de evaluación intermedia y sesiones de telerehabilitación, que es una implementación que perdurará en el tiempo. También contamos con un programa de cuidados paliativos y de alivio del dolor, que está encargado del tratamiento de los síntomas de las patologías oncológicas en cualquiera de sus etapas. Entrega a los usuarios las prestaciones de controles médicos, ya sea hospitalarios y en el domicilio, atención de enfermería, curaciones básicas avanzadas, atención de la dupla psicosocial, psicólogo y trabajador social, por parte del paciente y de la familia. Es una ayuda completamente integral. Actualmente existen 73 pacientes que están ingresados al programa, los cuales 52 necesitan control en el domicilio y solo 21 podrían asistir presencial a su control. ¿Qué tan frecuente va a ser esa atención? Va a depender de la evaluación médica, esencialmente. Podemos observar que hay una leve disminución de las atenciones médicas que se realizaron. Sin embargo, hay un aumento de las atenciones que se realizaron en domicilio, esto ya que el programa ambulatorio fue de gran ayuda de atención domiciliaria. También uno de los programas importantes que se realizan en nuestro hospital es el programa de tratamiento anticoagulantes. Este tratamiento es una medida terapéutica para prevenir las complicaciones de patologías, tromboembolias, arritmias o alteraciones estructurales del corazón. Se invirtió este año porque estábamos muy preocupados por los tiempos de espera que tenían estos pacientes, por lo tanto hicimos las gestiones, levantados por el equipo y los equipos correspondientes, en utilizar un point of care que toma la muestra e inmediatamente la envía al médico, y en base a eso se hace lo que son el tratamiento, las indicaciones a farmacia y el agendamiento de los pacientes. Por lo tanto, se redujo considerablemente los tiempos de espera. Siempre es mejorable, tenemos que seguir trabajando en aquellos detalles y constantemente procesos de mejora,
Además que entrega, un poco más adelante vamos a poder, una receta que es muy fácil para entender al paciente para no cometer errores, es un medicamento complejo, ustedes saben. Se aumentó durante el 2020 las atenciones del TACO, ya que hubo una disminución, por supuesto, de los tiempos de atención también. Contamos con un servicio de pabellón que tiene 2 pabellones. Después de una remodelación, en el mes de julio del 2019 se retomaron las atenciones. Sin embargo, producto de la contingencia de la pandemia, redistribución de personal, habilitación de más camas, el servicio tuvo que cerrar y, sin embargo, el 5 de octubre del 2020 volvieron nuevamente las intervenciones quirúrgicas. Es importante destacar que este año se pudo completar casi por completo, valga la redundancia, el personal, teniendo actualmente 2 enfermeras, un auxiliar de anestesia, un TENS de recuperación y 5 TENS, de los cuales se distribuyen como pabellonera, arsenalera, auxiliar de anestesia y TENS de recuperación. Estamos al día con el auxiliar de aseo, que ya está levantada la necesidad y pronto esperamos tener resolución en relación a ese tema. En cuanto a la lista quirúrgica, es importante destacar que se resolvieron 5 usuarios operados de neoplastía, los cuales 6 correspondían a la lista de espera del 2018, 3 de año del 2019. Las hernioplastías comenzaron en diciembre, esta es una apertura de nuestra cartera de prestaciones. Además, también se realizan cirugías maxilofaciales, 53 pacientes fueron operados en el caso del maxilofacial. También se hacen cirugías de traumatología, donde se trabajó en las listas de esperas correspondientes. Es muy importante destacar que se priorizaron las listas de espera de nuestra provincia de Petorca. Una vez que ya tuvimos un buen desempeño a nivel de resolución en nuestra provincia, pudimos ampliar la cobertura de los pacientes de la red, dando apoyo traumatológico al Hospital Frique y al Hospital de Quillota, también pudimos trabajar en conjunto. Importante destacar que la cirugía traumatológica se realiza los lunes y martes, con 4 pacientes diarios. Las cirugías maxilofaciales con anestesia general y otros procedimientos dentales hay y se realizan. Los días miércoles se realizan cirugías de neoplastía de 4 a 5 pacientes y los jueves atenciones con odontopediatra para pacientes con necesidades especiales que requieren el uso de anestesia. Somos pioneros también en este tipo de intervenciones y los días viernes trabaja nuestro implantólogo realizando sus procedimientos. Acá podemos observar en este gráfico claramente que durante los meses de enero, febrero y marzo hubo una atención importante de pacientes con síndrome del túnel carpiano, mucho desarrollo de la parte traumatológica. Tuvimos que cerrar los pabellones por los meses que ya comentamos, casi 6 meses cerrados, y en octubre se retomaron las atenciones, incluyendo en esta oportunidad cirugía. También contamos con servicios de apoyo, laboratorio, que tiene 2 áreas, un laboratorio clínico, donde se realiza el procesamiento de los exámenes de sangre, y también otorgamos apoyo diagnóstico a las unidades del establecimiento y otros sectores. En cuanto a la producción, también podemos observar que hay una disminución de la producción en relación al año 2019, afectado por la pandemia. Sin embargo, es importante destacar que se mantiene un poco lo que son las atenciones en el servicio de urgencia. Muy importante destacar eso. También procesamos muestras de otros hospitales, en el caso del Hospital de Cabildo, 1.242 se procesaron en nuestro hospital durante el año 2020 y de Petorca 1.105. También uno de nuestros grandes hitos del año 2020 fue la realización de un laboratorio de biología molecular, en el cual se procesan los exámenes de PCR para SARS-CoV-2 de muestras nasofaríngeas,
que sirven para el diagnóstico del COVID-19, para toda la provincia de Petorca, tanto para hospitales como para PS, incluyendo muchas veces se realiza apoyo a comunas como La Calera, Quillota y a la Seremi de Salud provincial. Nuestro servicio funciona 24 horas al día, por 7 días a la semana, con un personal en cuarto turno. Y recordar un poco que este proyecto se pudo concretar gracias a la ayuda en conjunto de nuestros amigos rotarios, que siempre están muy pendientes en que nos pueden apoyar, y a la minera Anglo América, que donó los equipos, y el Servicio de Salud Viña de Quillota lo restante. Así fue un trabajo en conjunto con estas tres grandes entidades. Agradecemos concretar este sueño. La producción de 2020 del Laboratorio de Biología Molecular, podemos decir que se realizaron un total de 5.788 exámenes de PCR, procesaron esos exámenes, principalmente provenientes de la atención abierta y de nuestros servicios de urgencia. En cuanto al apoyo que se realizó, se realizaron apoyos al Cefam de la Ligua, Cabildo, Petorca, APS Zapallar y Papú. Contamos con un servicio de radiología 24 horas al día que cubre la atención de urgencia, atención cerrada, abierta y algunos convenios con las municipalidades. El equipo está conformado por un tecnólogo, TENS y administrativo. 3 TENS de radiología en tercer turno. Acá podemos ver nuestra infraestructura, que son equipos modernos, digitales, con sus mantenciones al día. En cuanto a la producción interna por año, si hacemos la comparativa del 2019 al 2020, podemos observar que sigue siendo urgencia el principal proveedor de los servicios, después por atención abierta, venta de servicios y finalmente atención cerrada. Misma tendencia, con disminución claramente, producto de esta pandemia, de los exámenes que se realizaron. Acá podemos observar que a partir del mes de marzo del 2020 se observa una baja afluencia pública, por consiguiente un descenso de la producción importante. Nuestro servicio de rayos procesa nuestros exámenes provenientes de los DESAM, de las municipalidades, de atención abierta cerrada, pacientes de Cabildo, pacientes de Petorca y a través de los convenios. Es así como, derivados de otras municipalidades, cada DESAM y CEFAM cuenta con unos cupos asignados en horarios definidos que consideran, por supuesto, distancia y disponibilidad de locomoción, entre otros. Y bueno, ese número todos los años se analiza, se revisa y se ajusta según la demanda. Acá podemos observar que durante el 2020 hubo una importante disminución, claramente. Sin embargo, aún así, se realizaron 812 exámenes de rayo en Papú, o sea, en La Ligua, perdón, en Papú 250 y en Zapallar 206. Contamos con el servicio de apoyo de la unidad de farmacia, que presta los servicios de atención abierta, con despacho de receta de paciente a consultorios especiales. También cuenta, y es muy importante destacar, las recetas de programa interhospital, que en este caso son pacientes de la comuna de La Ligua que retiran sus medicamentos en hospitales de la red. Considerando toda esta situación, además, si bien en un principio está enfocado mucho en pacientes de salud mental, insuficiencia crónico y paliativos desde Quillota, considerando esta pandemia, desde octubre se amplió también a retiros en el Hospital San Martín de Quillota y en el Hospital Gustavo Frique, quienes solicitaban estos medicamentos de manera presencial o vía telefónica para poder disminuir el riesgo. Así que amplió considerablemente. Fuera de eso, esta unidad se preocupó de entregar de manera ambulatoria a los pacientes de 70 años que no contaban con red y a dejarles su medicamento a domicilio. Fueron 6 pacientes con los cuales se usó esa modalidad. También acercamiento, tratamiento TACO de pacientes del programa de La Ligua, a quienes se les envió su tratamiento y esquema de SAM, y el Hospital de Petorca
que todavía continúa. Perdón. También tenemos una atención cerrada por parte de farmacia, despacho de receta de paciente hospitalizado y, bueno, atención a servicio de urgencia con despacho de la canasta, recetas de canasta GEOS, accidentes escolares, laborales. En cuanto a lo que podemos observar estadísticamente, de abril a agosto se cancelaron las atenciones médicas ambulatorias de consultorio, por lo tanto disminuyó considerablemente la producción de farmacia. En cuanto a la atención cerrada, la producción del último año disminuyó en un 36% en relación al 2019, debido también a la reducción de las camas, cierre temporal del servicio de pediatría, como habíamos conversado. En cuanto a las recetas de urgencia, la dispensación, en promedio se dispensan 1.289 recetas mensuales, las cuales están incluidas recetas GES, laborales y escolares, según corresponda, además del reporte que se obtiene en horario AM y PM de los medicamentos utilizados en el servicio para que sean repuestos en el botiquín de medicamentos. Contamos también con un servicio de endoscopía, que es una unidad especializada en procedimientos endoscópicos y colonoscópicos. Es importante que contemos con esto dentro de la provincia, nos permite una oportunidad de acceder mucho más accesible que en otros lugares del país a estas prestaciones. Se trabaja en conjunto con la unidad de interconsulta, donde se recepcionan todas las interconsultas que vienen de la provincia, se separan en listas de espera de procedimientos, endoscopía y colonoscopía, y en procedimientos con garantía de GES y no GES. Ahí está un poquito el desglose de las patologías o de las indicaciones para que se realicen estos exámenes. En cuanto a la producción en 2020, en cuanto a duodenoscopía, se realizaron 192, colonoscopías largas 126, ureasa test para el Helicobacter pylori similar 182. Es un servicio que no dejó de trabajar y que también da apoyo a la red en otros hospitales. Contamos con un servicio de esterilización que es tremendamente importante, procesa todo lo que son artículos y equipamientos para los servicios y unidades clínicas, en que todo requiere seguridad a la atención de nuestro paciente. Personal de esta unidad tiene un rol muy importante y fundamental en la prevención de infecciones mediante el correcto y completo aseo de los instrumentales y equipos que se requieran. Generalmente, de manera anual, se esterilizan cerca de 306.600 litros y además contamos con una sala DAN que se encarga de los endoscopios y colonoscopios utilizados en salas de endoscopía. Contamos también con una central de alimentación que prepara lo que es las raciones, tanto a pacientes, funcionarios y jardín. También contamos con una unidad de servicios generales que tiene principales labores en cuanto al mantenimiento y operatividad de nuestro hospital, y una lavandería que también ha tenido un incremento importante de su trabajo considerando hoy las nuevas disposiciones. Uno de los grandes trabajos que realizó Medicina fue el hermosamiento de este servicio, en Medicina, pintar tanto urgencia, estas dos unidades importantes. Bueno, imposible no destacar en esta época el trabajo del programa de control de infecciones asociado a la atención de salud, IAS, que ha tenido un desempeño notable durante esta pandemia, cumpliendo múltiples roles, dentro de ellos capacitadores, han sido capacitadores constantes de nuestros equipos, tanto de funcionarios frecuentes de nosotros como funcionarios que van incorporándose, porque ha habido una gran rotación de personal en este tiempo. Se preocupan del cumplimiento también de las precauciones estándares, capacitar, como ya lo conversamos, constantemente, eso es algo constante, fiscalizador, en ver de que se cumpla con todo lo que se requiere en las unidades, ambulancias, todo para disminuir al mínimo las posibilidades o riesgos de infección. Y, por supuesto, establecer flujos de movimientos de pacientes dentro de nuestro establecimiento. Una de las iniciativas fue la clave 19, donde desde dirección se habla a través de los altoparlantes, se informa de esta clave y se procede a
utilizar las rutas destinadas para el traslado y con las medidas correspondientes. Gran trabajo. También no podemos dejar de destacar la Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente, que vela constantemente por el mantenimiento de los estándares generales de acreditación establecidos por la Superintendencia de Salud, que fueron obtenidos por nuestro establecimiento el año 2018. Una mejora continua, revisión, evaluación de procesos, gran trabajo. Posible no destacar nuestro Jardín Infantil y Saracuna, que busca satisfacer el cuidado asistencial y pedagógico de los hijos de los funcionarios, desde el nivel de sala cuna como obligación legal, ofreciendo además continuidad en los niveles medios. En esta época, nuestro jardín infantil ha funcionado como dispositivo de emergencia. Bueno, durante este año, el año anterior, tuvieron mucho apoyo en la parte administrativa, nos apoyaron en otras áreas, ayudaron a hermosear el hospital, y además, cuando ellas ya realizaron teletrabajo, desarrollaron una gran cantidad de actividades para los niños. Dentro podemos ver acá algunas manualidades que se realizaron para los pequeños. También coordinaron maravillosamente actividades para Navidad y la despedida de los pequeños de nivel. Acá tenemos un hermoseamiento que realizaron las tías del jardín en nuestro servicio de pediatría, que quedó maravilloso. Contamos con una unidad informática que no podemos no destacar, la cual apoyó mucho en este periodo de pandemia para mantener a nuestros usuarios comunicados con su familia a través de la adquisición de tablets. Nuestra trabajadora social también estuvo muy pendiente y trabajando todos los días para que no se perdiera ese nexo con la familia. También debemos destacar que a través del proyecto Sidra ampliamos nuestros computadores de 122 a 187, que se van a extender a los servicios clínicos y se colocaron en urgencia. Además, se adquirieron nuevas cámaras de seguridad, pasando de 5 que habíamos a 16. Lo que da seguridad también a nuestros usuarios y a nuestros funcionarios. Múltiples videos informativos hacia nuestra comunidad, saludos también, en relación al trabajo del Hospital Amigo, informando sobre nuevas atenciones, inicios, saludos. Muy importante ha sido y es siempre nuestra unidad de informática. En cuanto a la oficina de LOIRS, Oficina de Informaciones, Reclamo y Sugerencia, pudimos observar que hubo una disminución en cuanto a las solicitudes en relación al año 2019. Esto se puede explicar también la dificultad de que los usuarios puedan acceder a nuestras dependencias para poder realizarlo. Podemos observar también las tipologías de reclamo, siendo en primer lugar los reclamos por la competencia técnica con un 30%, posteriormente el trato con un 25%, el tiempo de espera del procedimiento y, bueno, las unidades con mayor reclamo. Podemos ver acá que son las unidades de urgencia y medicina, y que son servicios que claramente tuvieron una mayor demanda. En cuanto a las felicitaciones, justamente medicina, urgencia y consultorio son quienes recibieron mayores felicitaciones durante este periodo. En cuanto a la pertinencia, uno de los reclamos es cercana a un 38% son pertinentes, mediana pertinencia un 16% y un 46% no pertinente. Esto podemos sacar un poco de deducción que va muy en relación con los tiempos de espera y la categorización de los usuarios. Por lo tanto, acá hay un enfoque importante que tenemos que colocar como hospital para mantener
informada y educada a nuestra población. En relación a las actividades de participación social, bueno, producto de la pandemia también se hizo dificultoso el poder utilizar otra vía que no fueran los medios, las redes sociales, las oficiales. Por lo tanto, se realizaron distintas reuniones en zona al COVID, con conversatorios, talleres que se desarrollaron vía online o plataforma Sumo Meet, entre ellas destacar reuniones con las directivas del Consejo Consultivo, algunas lideradas por el Servicio de Salud y otras por un subsecretario de redes, consultas ciudadanas, reuniones de participación con los consejos consultivos del Hospital San Martín de Quillota, taller de prevención y respuesta temprana ante el infarto. Ahí están algunas evidencias de estas reuniones. También en nuestra unidad de calidad de vida y bienestar se trabajó en mantener actividades que orientaran a la promoción del buen trato de los funcionarios. Se mantuvo, por supuesto, el reconocimiento de los funcionarios en las efemérides laborales. Fechas significativas como el Día de la Madre, el Día del Padre, ¿cierto? Los aniversarios, Navidad, siempre hay una instancia importante para que podamos reforzar los lazos y sentirnos parte de nuestra institución. Reconocimiento por los años de servicio, también clásico, última timbrada de nuestros funcionarios que van ya a jubilar, actividades de promoción de salud se vieron un poco complicadas, pero sin embargo se ha trabajado mucho en implementar estrategias de salud mental para nuestros funcionarios, diferentes niveles de prevención para manejo y apoyo en esta situación de salud, en esta crisis sanitaria, conversatorios, apoyo psicosocial, microcápsulas y acompañamiento a cada uno de nuestros funcionarios, algo que esta unidad vela que se realice muchísimo. Cuando los proyectos de calidad de vida, bueno, está un poco en relación con algunas actividades contra los funcionarios, sin embargo, producto de la pandemia, fueron complejos de poderse realizar. En cuanto a la unidad de prevención de riesgo, un cuadro comparativo un poco de la accidentabilidad del año 2019 y 2020, donde se observa un aumento en relación a las denuncias de enfermedades profesionales. Sin embargo, esto está originado frente a los casos de COVID y contactos estrechos para COVID-19 de nuestros funcionarios. Eso afectó considerablemente. Influyó. En cuanto al comparativo de los funcionarios que fueron afectados por este tipo de accidentes, podemos observar que durante el 2020 fueron 15 médicos, 23 profesionales, técnicos 51, administrativos 6 y auxiliares 16, con un notorio aumento en el año 2020. En cuanto a los funcionarios COVID positivos que tuvo nuestro establecimiento en 2020, un total de 42 funcionarios, de los cuales 8 fueron médicos, 8 profesionales, 3 administrativos, 18 técnicos y 5 auxiliares. Todos, gracias a Dios, en buenas condiciones hoy. También la unidad de prevención en conjunto con informática y los equipos directivos hicieron un gran trabajo en lo que tuvo que ver con señalética, demarcación de los lugares para seguir las medidas correspondientes, mamparas que se colocaron para protección de los administrativos en todas las unidades. Esto es solo una muestra de las fotos. También destacar que la sala REAS se colocó en marcha a partir de marzo del 2020 por la autorización sanitaria y, bueno, podemos observar un aumento considerable de los desechos domiciliarios, esto principalmente porque al segregar
sea, el 2019. Sin embargo, si podemos observar, hay una disminución en 2020 de residuos domiciliarios y aumento de los reciclados, y esto es básicamente porque al segregar la basura, todo lo que fue utilizado por pacientes confirmados o sospechosos de COVID se eliminaron como residuos especiales, por eso disminuye uno y aumenta el otro. Proyecciones y desafíos para el 2021. Bueno, imposible no decir que tenemos muchas cosas en las cuales seguir trabajando. El hospital del Ligua tiene claro que tiene grandes desafíos de los cuales no puede bajar las manos. Dentro de ellos es tremendamente importante el poder complejizar y ampliar las prestaciones de las cirugías que nuestro pabellón entrega. Así que estamos conscientes de ese desafío y trabajaremos a diario para poderlo hacer. Tenemos muy a conciencia la normalización sanitaria de nuestra sala de partos, con adecuaciones que debemos realizar. Tenemos el desafío de construir más box médicos dentro de lo que nuestros espacios lo permitan. Normalización de las bodegas. Concretar la licitación de la central de diálisis, que si bien no es algo que nosotros solamente como hospital podemos manejar, pero sí es algo de lo cual es un pendiente que tenemos y que hay que tratar de concretar. Gran desafío es lograr este año la acreditación de la CPU de nuestro jardín infantil y sala cuna, siendo uno de los primeros en la red que la va a concretar. Fortalecer el trabajo con la comunidad, mejorar las vías de comunicación. Esta pandemia ha sido compleja en ese sentido y debemos trabajar más en comunicarnos, en comunicar a nuestros usuarios todo lo que podamos reforzar. Reestructuración y normalización de la sala de procedimientos del policlínico. Eso también es un desafío que este año vamos a trabajar en él. Nuestro Consejo Consultivo del Hospital de la Ligua nos entregó un cuestionario, el cual solicitamos para poder hacer participativa esta cuenta pública, tratando de superar un poco las brechas que tienen relación con las formas de comunicación. Ha sido complejo en ese aspecto. Y bueno, pensamos que un cuestionario era una buena opción. A través de la señora Evangelina, hicimos llegar la inquietud a nuestro Consejo Consultivo y ellos nos enviaron estas preguntas que vamos a contestar inmediatamente. La primera pregunta tiene que ver con cuál ha sido el rol del hospital en esta pandemia. El rol de nuestro hospital ha tenido un rol fundamental. Principalmente, bueno, destacable ha sido el que somos y los únicos que contamos con un laboratorio de procesamiento de muestras de PCR de COVID en la provincia, lo que nos permite tener resultados de los pacientes que consultan de distintas localidades, Papudo, Zapallar, Petorca, Cabildo, recibimos muestras de toda la provincia, lo que mejora muchísimo el tiempo de entrega de los resultados. Además, en términos sanitarios, el Hospital de la Ligua se convirtió de referencia un poco en pacientes hospitalizados COVID, apoyando a lo que son las comunas de Cabildo y Petorca, siempre, por supuesto, dentro de nuestros criterios de resolutividad. También hemos apoyado otros servicios, como son otros hospitales, como son Calera, Quintero y Limache, en la hospitalización de pacientes COVID. En cuanto a la atención de especialidades en pandemia y comparación con el año anterior, número de consultas que se dejaron de hacer por pandemia, lo mismo en la cirugía. En relación al 2019, durante el 2020 y producto de la pandemia, hubo una disminución considerable de consultas totales de especialidades, no podemos negarlo, pasando de 14.960 en el 2019 a 8.056, perdón, en el 2020, casi una bajada del 60% en relación al 2019. Es considerable, considerando, pero sí
es considerado, o sea, es esperable considerando que el policlínico estuvo en su mayoría del tiempo durante el año reducido al mínimo las atenciones. Por lineamientos, y posterior a eso, si bien siempre se mantuvieron los diagnósticos urgentes y los asociados a las garantías, los controles de las ecografías, ¿cierto?, de las embarazadas, además se tuvo que ajustar los rendimientos. Eso es muy importante, porque en el fondo nuestra prioridad es evitar aglomeraciones, resguardar la seguridad de los pacientes, y para eso se requieren disposiciones diferentes. Por ejemplo, si antes las atenciones eran que 3 pacientes por hora, hoy se ha disminuido a 1 o 2, dependiendo de la prestación la cual se le da al paciente. Eso para que ustedes tengan una idea. Por lo tanto, no es posible volver a tener de manera inmediata la misma cantidad de pacientes que hubieron antes. Respecto al total de la cirugía, se observa que hubo en 2020 860 intervenciones en total, versus las que se realizaban en el 2019, que fueron 760. Sino, a pesar de todo y de haber estado 6 meses parado el pabellón, la verdad es que son bastante positivas. Se resolvió gran parte de la lista de espera local de traumatología. Dentro de nuestras prestaciones, además se pudo dar inicio a lo que son las listas de esperas de hernia, que eso es un crecimiento porque aumentamos nuestras prestaciones. Y la verdad es que se generó, a pesar de todo, un crecimiento durante el 2020 de esta unidad. También es importante destacar que endoscopía mantuvo su producción continua todo el año, se ajustaron los rendimientos, pero se siguieron priorizando los casos GES, y eso fue un apoyo tanto para nuestra provincia como para también Quillota y Frique. En cuanto al despacho de las recetas de especialidades del Hospital de Quillota y La Ligua, intermediación se realiza de acuerdo al protocolo de despacho de medicamentos intrahospital, ya lo explicamos un poco en la cuenta pública. Además, se incorporaron nuevas patologías a los usuarios, ya no es solo con el Hospital San Martín de Quillota, sino que también con Frique y con Bandiura. Así, por lo tanto, ha sido algo positivo a reforzar. La otra consulta tiene relación con qué elementos o equipos se implementaron extra para esta situación. Bueno, se coordinó, entendemos que la pregunta va en son a las recetas, como se implementó el móvil del hospital una vez a la semana, los 10 miércoles AM, retira los fármacos en los hospitales de alta complejidad, y acá gestionamos a nivel local, ¿cierto?, con personal que está en teletrabajo, que llama a los usuarios para informarles que está el medicamento a disposición, que lo pueden retirar. En cuanto a la pregunta número 5, dice cuántos recursos humanos y equipamiento y de qué tipo recibieron de apoyo a la gestión. Bueno, mencionar los cargos COVID por reconversión de cama, que son los honorarios que ya les comenté, las estrategias de hospitalización domiciliaria, que también se implementó por poco tiempo, pero funcionó, y nos permitió control como el que destacamos de rehabilitación, de los paliativos también. Y bueno, importantísimo, la creación del laboratorio de biología molecular. Además, se nos facilitaron unas carpas que estuvieron un par de meses con nosotros, o sea, varios meses en realidad con nosotros. La sexta pregunta dice, ¿por qué no se recibió información desde el hospital sobre la situación local de la pandemia? Bueno, acá es importante definir un poquito y aclarar y recordar en realidad cuáles son las responsabilidades de información que tenemos cada institución. Lo que tiene relación con la situación local en relación a la pandemia, lo epidemiológico, es la Seremia de Salud el que entrega las informaciones de manera oficial. No es competencia de nosotros los hospitales entregar ese tipo de información. Nosotros como hospital lo que debemos mantener informado, y que siempre es importante hacerlo, reforzarlo, o si la comunidad siente que falta, volverlo a tomar a través de otras vías, que es uno de los desafíos que tenemos este año, son las directrices locales como hospital que nosotros tenemos en relación a lo que es la pandemia. Por ejemplo, suspensión de tensiones, cambio de fase, retorno de tensiones, flujo, etc. Sin embargo, se realizaron la entrega de estos la entrega de esta información a través de las vías oficiales del hospital y a través de las pantallas que están dentro del hospital también.
siempre las redes sociales oficiales de nuestro hospital están constantemente bajando información sobre estos cambios que pueden haber. Así como también los consejos consultivos en oportunidades nos han solicitado alguna información de la cual tienen dudas y se les ha entregado como corresponde. ¿Cuál y cómo es la coordinación con la APS municipal en los casos positivos y cuál es el seguimiento en domicilio? Bueno, es importante explicar que nuestro laboratorio emite las nóminas diarias con los resultados positivos. Estos son enviados a la CEREMI y al referente de atención primaria del servicio de salud y son ellos quienes informan a los pacientes, no nosotros. Eso es importante informar. Nosotros como hospital informamos de los negativos que nosotros tenemos. ¿Ya? Por lo tanto, en cuanto al seguimiento de los pacientes, es la atención primaria los que hacen los seguimientos de los casos, no nosotros como hospital. La otra consulta era cuántos funcionarios se contagiaron. Bueno, ya entregué la información, fueron 42, todos están hoy en buenas condiciones. Otro tema pendiente, informa cuándo se hará entrega al hospital provincial. Se suponía que era en mayo de 2020. La verdad es que la fecha definida aún no está entregada oficialmente, por lo tanto, estaríamos pendientes de poderles entregar la información de manera oportuna. Sin embargo, el hospital de Quillota siempre en sus redes tiene mucha información sobre cómo va este proceso. En cuanto a la dotación de pabellones para cirugía menores y de mediana complejidad, ya lo entregamos un poco la información. Contamos con 2 pabellones que son para cirugía ambulatoria y que son el tipo de prestaciones que nosotros tenemos, y cirugías menores también se realizan en otras dependencias. ¿Aumentó o disminuyó las horas de especialidades? Bueno, aumentamos el traumatólogo en 44 horas, ginecólogo 22 horas, y bueno, tenemos pendiente el concurso del urólogo, que en vista de la pandemia ha sido un poco complicado poderlo realizar, pero ahora sin embargo es algo que tenemos que analizar. Espero haberles aclarado su consulta. En caso que tengan más, habilitaremos algún correo al cual ustedes puedan hacer llegar sus consultas y nosotros en un breve tiempo poderlos responder. Bueno, quisiera agradecer a todos ustedes el haber escuchado esta cuenta pública. Ha sido un año complejo, no podemos negarlo. Sin embargo, aún así hemos podido desarrollar algunos hitos importantes de nuestro hospital que queríamos destacarlo. Sin embargo, creo que lo más importante a destacar en esta pandemia son nuestros equipos, son nuestros funcionarios, todos y cada uno de ellos, independiente del estamento al cual pertenezca. Las instituciones no las hacen solamente las cabezas, sino que por el contrario, las instituciones son las personas en sí. Y el Hospital de la Ligua tiene un gran equipo humano que a diario trabaja para poder entregar las prestaciones de salud a nuestra comunidad. No siempre podemos cumplir con todas las expectativas. Quisiéramos profundamente, pero hay trabajos que todavía tenemos que seguir realizando. El compromiso está, siempre está. Sin embargo, quiero muchísimo destacar el trabajo de nuestro hospital, de nuestros funcionarios. El compromiso, la buena disposición. Y no tengo dudas que a sabiendas que todavía nos queda mucho probablemente de esta situación de salud, no bajaremos los brazos, por el contrario. Colocaremos el doble empeño, el doble las ganas y el doble compromiso y nuestra vocación full para poder continuar dando la cara y entregando lo mejor que tenemos. Muchas gracias por su atención y hasta luego.